Días, amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos escuchan en esta mañana por este medio. Gracias a Dios por la bendición que tenemos de escudriñar su palabra, de leer la Biblia y de saber lo que tiene escrito el Señor para nosotros. Esta mañana vamos a continuar en cierta manera, con el estudio que comenzamos la semana pasada. La semana pasada hablábamos acerca de cómo el justo vivirá por la fe. Eso es lo que tratábamos en el libro de Habacuc, si se recuerdan. Pero esta mañana me gustaría terminar esa parte porque vamos a llegar a Santiago capítulo 5 el próximo domingo. Y mucho de eso que vamos a leer tiene que ver con lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Acerca de qué hacemos cuando la incertidumbre, cuando las cosas se ponen difíciles alrededor nuestro. ¿Cómo debemos reaccionar? ¿Qué debemos hacer? ¿Dónde debemos buscar? ¿Dónde no debemos buscar? Y todas estas cosas que a veces nos pueden agobiar en cierta manera. Así que hoy hablaremos acerca de cómo Dios tiene el control. No sé si se recuerdan un canto bonito que hemos cantado en español, particularmente, Dios tiene el control. Aunque todo parezca que se derrumba, aunque nada tiene sentido, Dios tiene el control. Y eso es lo que quisiera compartir con ustedes esta mañana. Pero primero vayamos al Señor en oración para que nos dé su sabiduría. Bendito Dios, en el nombre de Jesús venimos delante de usted, Señor, esta mañana a pedirle, Señor, que nos dé de su sabiduría, que nos enseñe, Señor. Padre bendito, que hable a nuestro corazón y que nos anime, que nos dé fortaleza, Señor, que nos dé sabiduría, que nos llene de esperanza, que nos dé gozo, Señor, al hacer lo que estamos haciendo para la honra y la gloria de su nombre, Señor. Que usted nos enseñe en la palabra, que su Espíritu Santo nos guíe y que su presencia, Señor, nos dé esa fortaleza que necesitamos para pararnos firmes en la fe y nunca dudar, más bien caminar firmes sabiendo que usted va por delante y usted nos va a guiar en todas estas cosas. Sabemos que usted tiene el control y por eso le damos gracias en esta ocasión y por todas las cosas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, Dios tiene el control, es importante. La semana pasada hablábamos acerca de cómo Habacuc veía la condición difícil de su pueblo. La gente vivían totalmente dados en la corrupción y no había ley, había mucha inmoralidad y él se encuentra en un lugar desanimado y diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Y por qué no haces nada, Señor? ¿Cuánto tengo que esperar? Y es interesante porque todos nos vamos a encontrar en una situación similar en algún momento, ya sea por las cosas en las que estamos sirviendo, por cuestiones personales en la casa, con la familia. Pero ¿qué debemos hacer cuando los problemas se vuelven tan pesados, tan difíciles, tan oscuros? Hay algo seguro de lo que debemos hacer. Debemos ir más profundo en nuestro entendimiento de Dios, más profundos en nuestra fe, más profundos en la oración. Y debemos preguntarle a Dios, pedirle a Dios que nos ayude a encontrar gozo en medio de la adversidad, porque Él siempre tiene el control. Él siempre tiene el control. Pero sinceramente, esperar en el Señor no es nada fácil. Mientras que esperamos en el Señor, las dificultades nos agobian, nos ahogan y a veces perdemos un poquito la paciencia y nos desanimamos. Vamos a mirar ciertas cosas aquí de lo importante que es recordar estas cosas para que cuando nos encontremos en circunstancias similares a las que Habacuc se encontraba, como leíamos la semana pasada, mantengamos una perspectiva bíblica entre las circunstancias que nos rodean. La primera de esas cosas que debemos de recordar es que hay una doctrina en la Biblia que se llama la providencia divina. ¿Qué es providencia divina? ¿A qué se refiere esto de providencia divina? Significa que Dios no está distante, no está separado, no está lejos, no está olvidado de nosotros. Dios nunca se va a mostrar pasivo al ver tus problemas y tus necesidades. Ni tampoco es como a Dios no le preocupa. Claro que le preocupa y no es que se encuentre lejos de ti. Lo que pasa es que a veces no entendemos que nuestro Padre, como un Padre amoroso que es, a veces actúa de manera que para nosotros no tiene sentido porque Dios nos quiere enseñar algo. Contrario a lo que nosotros pensamos, si somos hijos de Dios todo nos debe ir bien. Pues no, Dios dice que así no trabajan las cosas con Él. Por eso es importante recordar este asunto de la providencia divina. ¿Qué es providencia divina? Providencia divina es el medio por el cual Dios gobierna todas las cosas en el universo.
Providencia divina es el medio por el cual Dios gobierna todas las cosas en el universo. Dios es el creador de todas las cosas, Dios sustenta todas las cosas, consiguiente, Dios gobierna todas las cosas. Importante encontrar este gozo en el Señor, sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. No solamente que Él ve, pero Él provee, Él prepara todas las cosas para el futuro, para que nosotros aprendamos a depender absoluta y única y exclusivamente de Dios. Él no solamente provee, pero también nos protege. Y Él está en control absoluto de todas las cosas. Dios hace todo lo que hace por una sola razón: para llevar a cabo su voluntad. Así de sencillo, así es lo que la Biblia nos enseña. En el libro de Daniel, en el capítulo 4, verso 35, Nabucodonosor decía: Dios hace de acuerdo a su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Nadie puede decirle a Dios: ¿qué hiciste? Nadie puede detener su mano, dice Nabucodonosor. Eso es lo que significa la providencia divina. Dios tiene el control de todo, pero hay ciertas cosas que debemos recordar para que no perdamos noción de esa gran verdad. Número uno, la providencia divina. Dios controla todas las cosas, sostiene todo, dice Hebreos 1:3, gobierna todo, dice Primera de Crónicas 29, dirige todo a su tiempo y a su manera y de acuerdo a su voluntad. Romanos capítulo 8, verso 28 nos dice eso. Todo lo que Dios hace en todo momento y en toda circunstancia es porque Él es el que lo creó. Él tiene la autoridad, Él lo creó, Él hace lo que Él hace de acuerdo a su voluntad, porque Él es el dueño de todo. Siempre hace todo de acuerdo a su voluntad. Siempre hace todo para la honra y la gloria de su nombre, para ninguna otra cosa. Es importante esto de la providencia divina. Debemos aprender cuando suceden cosas que no tienen sentido, que no entiendes, que sinceramente no estás de acuerdo con esas cosas. Recuérdate que Dios es el que gobierna en todas las cosas, en todo el universo. Es el creador de todo, es el que gobierna todo. Si vamos a recordar esta doctrina de la providencia divina, la providencia divina es básicamente la combinación de tres de los atributos de Dios. Número uno, Dios es soberano. Dios es absolutamente soberano. Salmo 103, verso 19 dice que Dios es el que gobierna en todas las cosas. Y no solamente que Él gobierna, dice: el Señor ha establecido su trono en el cielo y su reino gobierna sobre todo. Dios ha establecido su trono en el cielo y su reino gobierna sobre todo. Dios es soberano, no se te olvide eso. Como soberano que es, está en control de la historia, de la naturaleza y de las vidas de las personas. Porque Dios es soberano. Es bien importante acordarnos de esto. La siguiente cosa que tiene que ver con su sabiduría, te dije, la manera que debemos recordar estas cosas, que la providencia divina es la combinación de tres de los atributos de Dios. Podemos poner más, pero simple y sencillamente, tres de estos atributos se combinan para darnos lo que es la providencia divina. Número uno, la sabiduría de Dios. La soberanía de Dios. Número dos, la sabiduría de Dios. Eso quiere decir que Dios siempre hace lo que es correcto porque Dios no comete errores. Proverbios capítulo 2, verso número 6 nos dice: Él es el que da sabiduría. Y si Él da sabiduría es porque Él es la sabiduría. La sabiduría comienza con Dios. Es bien importante. Su soberanía y su sabiduría. Bien importante acordarnos esto. Ahora, lo que mantiene estas cosas en balance perfecto es la bondad de Dios. Es importante acordarte de esto porque de esta manera estas cosas trabajan. A ver, si uno de estos atributos, de los atributos de Dios, se saliera de esto, entonces Dios no tiene control absoluto. Pero Dios mantiene todo en perfecto balance. Dios es soberano, sí, pero Dios es sabio. ¿Qué pasa cuando hay uno que es soberano y no es sabio? Mucha opresión. Eso es lo que sucede en estos países donde hay estos dictadores. Son soberanos, no hay nadie que les diga nada, pero no son sabios y tampoco son buenos muchas de las veces. Entonces, Dios no trabaja así. Dios, por medio de esta soberanía suya, por medio de esta sabiduría suya, aplicados
porque Dios es perfecto, aplicados perfectamente, tienen que ser balanceados con su bondad. El Salmo 145 nos dice así, ve si no es bueno, el Señor es bueno en todas las cosas, dice así: que te alaben, oh Dios, que te alaben, oh Señor, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. ¿Por qué? Porque dice, porque ciertamente clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas las cosas. ¿Entiendes eso? A ver, déjame ver si vamos entendiéndonos. En medio de las situaciones difíciles, en medio del caos, en medio de la confusión, en medio de toda la contienda que existe hoy en día, debemos siempre recordar que hay tal cosa llamada la providencia divina. Esta doctrina bíblica nos enseña que Dios siempre tiene el control. Número 1, porque Dios es soberano, Dios es sabio, y número 3, porque Dios es siempre bueno. Entonces, con el conocimiento debido y con esa seguridad, con esa certeza en nuestro corazón, enfrentamos cualquier cosa en la vida que venga y no vamos a perder la perspectiva. Tiene sentido, ¿no? Cualquiera sea nuestra necesidad, cualquiera sea la circunstancia, nos debemos recordar que hay una bendición, hay un gran privilegio, hay una manera como Dios provee para estas circunstancias. ¿Cómo? Por medio de su providencia divina. ¿Qué es la providencia divina? Simple y sencillamente que Dios creó todo, Dios sustenta todo y Dios gobierna todo. Eso es providencia. ¿Y cómo lo hace? Lo hace por medio de su sabiduría, por medio de su soberanía primeramente, por medio de su sabiduría. Quiere decir, porque es soberano, hace todo. No hay quien le pida explicaciones. Pero porque es sabio, todo lo que hace es bueno. Y al final, lo que combina y lo que balancea estos dos atributos, su soberanía y su sabiduría, es la bondad de Dios. Entonces, todas estas tres cosas trabajan juntas para que nosotros podamos decir, gloria a Dios, que nuestro Dios siempre tiene el control de las cosas. ¿Por qué es importante esto? Porque tú y yo somos muy débiles y porque muchas veces olvidamos. Las circunstancias tienden muchas veces a hacernos olvidar dónde estamos y quiénes somos. En verdad te puedo decir, lo más importante acerca de ti es, de verdad, ¿qué es lo que tú crees acerca de Dios? Mira el mundo en el que vivimos y mira cómo se comportan las personas que no creen en Dios. Porque tu creencia en Dios, de verdad, dicen que la creencia determina la conducta. Tu creencia en Dios define quién eres tú. Quién eres tú no lo define la sociedad en la que vives, la cultura, la economía, el país, la ciudadanía. No, la raza, el color de tu piel. No, eso no determina quién eres tú. Quién eres tú lo determina tu creencia en Dios, tu fe firme en Dios. Lo que tú crees acerca de Dios determina cómo vives. Y por eso es que quería compartir este mensaje con ustedes antes que retornemos a terminar el libro de Santiago. Es muy importante, hermanos, principalmente en el tiempo en que nos encontramos, es muy importante estar 100% al tanto de la providencia divina. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué aquí? Porque hay un Dios que gobierna las cosas, porque Él las sustenta, porque Él las creó. Él es el que gobierna todo, Él está en perfecto control de esto. ¿Y cómo lo hace? No tiene que consultarle a nadie porque Él es 100% soberano. Pero eso no es bueno. Claro que es bueno, porque no solamente que es soberano, pero también es sabio. Sabio es aplicar correctamente lo que es bueno, y lo que balancea esto es la bondad de Dios. Sí, Dios no va a ser arbitrariamente soberano. No, Dios es sabiamente bueno. Entonces, bien importante estos conceptos. En verdad debemos tomar un tiempo y meditar en estas cosas. Porque, como te digo, lo que tú crees determina cómo tú vives. Si yo tengo mi plena confianza en Dios, determina que voy a vivir con esa paz en mi corazón, a pesar de que todo a mi alrededor esté desvaneciéndose. A pesar de que haya tumultos y contiendas y pleitos y todo lo demás,
Yo voy a vivir en paz. No que no me preocupen las cosas, me preocupan, pero no. Yo voy a vivir en paz porque sé que mi Dios está en control de todo. Mi Dios es absolutamente soberano, absolutamente sabio y absolutamente por siempre bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Y todas esas cosas que me suceden en la vida, todas ayudan para bien, porque yo amo a Dios. Esa es la realidad. Entonces, pregúntate cuando estés en estas cosas, ¿acaso no voy a confiar que Dios es bueno? Sí. ¿Acaso no voy a confiar que Dios tiene el control? Sí. ¿Acaso no voy a confiar que Dios es sabio? Él sabe lo que está haciendo. Yo no necesito saber lo que Él está haciendo. Me es suficiente saber que Él sabe porque Él es sabio. Eso es lo que la providencia divina hace en nosotros. Trabaja en nosotros y nos da futuro y nos da esperanza. Exactamente es lo que nos trae. La sabiduría de Dios, la soberanía de Dios, la sabiduría de Dios y la bondad de Dios me hacen vivir con la plena certeza de que Dios no está lejos de mí. Dios está conmigo y se preocupa por mis problemas. ¿Sabes? Nada trae más fortaleza al corazón. Nada da más gozo al alma. Nada da más fortaleza a nuestro caminar con Dios que saber que mi Padre se interesa por mis problemas y no solamente se interesa por mis problemas, tiene el poder para resolver mis problemas de acuerdo a su voluntad y en su tiempo. Eso es lo que es importante. La providencia divina es algo que nunca debemos olvidar. No, a mí no me sorprende lo que digan los noticieros. No me sorprende. Porque yo sé que mi Dios tiene control absoluto de estas cosas. Es importante. ¿Por qué es importante recordar esto? Porque si no recuerdo que hay una doctrina que me enseña que la providencia divina de Dios en realidad tiene control de todas las cosas, si no entiendo eso, voy a terminar amargado con la gente que hace mal. Me enojo, me peleo con ellos, no me caen bien, me enfadan, me frustran. No. La providencia divina me ayuda a vivir, no amargado, pero confiando en Dios de que Él está haciendo algo, aun cuando yo no entiendo. Es bien importante. La providencia divina me da una nueva perspectiva cuando suceden tragedias en mi vida. Y a todos nos pasan estas cosas. Ciertamente todos vamos a llegar a un momento en nuestra vida en que vamos a decir, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y allí tú y yo no tenemos respuesta. Y en ese momento, cuando la providencia divina viene y nos recuerda y nos dice, espérate, Dios tiene el control. Dios gobierna en todas las cosas. Dios es soberano, Dios es sabio y Dios es bueno. Y se interesa por ti. Tal vez no vamos a tener respuesta a todos nuestros problemas. Tal vez no vamos a entender los misterios de por qué las cosas pasan. Pero una cosa es por seguro. Mi Padre está conmigo. Y eso para mí es suficiente. La presencia de Dios me da ese ánimo para seguir adelante cuando los tiempos se ponen difíciles. Porque yo sé que Él se preocupa por mí. Deuteronomio capítulo 31, verso 8 dice, es el Señor que va delante de nosotros. El Señor va a estar siempre delante de mí. Él no me va a dejar, Él no me va a abandonar. Dice entonces, no temas, no desmayes. Eso es importante recordar. Eso es lo que la providencia divina hace en nuestras vidas. No que nuestros problemas se desaparecen, no. O no que nos dé un caminar como de Disneyland y vivieron felices para siempre. No hay tal cosa. La vida es difícil, por seguro que sí. La vida es difícil, pero más que difícil de la vida, mi Dios es bueno. Y eso no me permite cuestionar nada de lo que pasa en mi vida. Cuando sé que Dios es bueno, le doy gracias, le doy honra, le doy gloria y me humillo ante su presencia, porque lo que Él hace es bueno, siempre bueno. Aun cuando no me puedo regocijar en mi situación, siempre me puedo regocijar en mi Salvador. Aun cuando no me pueda regocijar en mi situación, siempre me voy a poder regocijar en mi Salvador. Eso es lo que la providencia divina nos enseña. Nos enseña a vivir por fe, como decía la semana pasada. Fe no es un sentimiento, no es una emoción. Fe es una decisión. Muchas veces nos sentimos como que queremos creer en Dios.
nos sentimos como que no queremos creer en Dios, principalmente cuando estamos agobiados por las circunstancias. Pero fe es esa decisión personal que me hace creer que Dios es bueno y que puedo confiar en Él en cada situación de mi vida. Por eso, por medio de Habacuc nos decía, el justo por la fe vivirá. No por lo que ve, sino, dice Dios, por lo que yo digo. Aprende a vivir, dice Dios, no por lo que ve, sino por lo que yo digo. La fe entonces se levanta mucho más alto que nuestras emociones o nuestros sentimientos. La fe escoge creer aun cuando nuestras circunstancias nos digan todo lo contrario. Esa decisión, esa fe, cuando no es solamente un sentimiento, cuando la fe real es genuina, esa fe se levanta por encima de mis problemas y me hace creer, me hace confiar en Dios, aun cuando mis circunstancias me digan todo lo contrario. La primera cosa que debemos recordar acerca de la providencia divina, y es bien importante, lo primeritito que debemos de recordar es que Dios es el que creó todo, el que sostiene todo, el que gobierna todo para su honra y para su gloria. Eso es la providencia divina. La segunda cosa que debemos recordar en nuestro caminar diario, en nuestro batallar con los problemas, es Dios y su poder. Dios y su providencia ya nos enseñó. Ahora Dios y su poder. ¿Qué tanto poderoso es Dios? ¿Acaso Dios es poderoso para sanar? Sí. ¿Para salvar? Por supuesto. ¿Para restaurar? Claro que sí. ¿Para perdonar? Ponle tú lo que tú quieras ahí. ¿Dios puede? Claro que puede. ¿Hay algo que sea difícil para Dios? Por supuesto que no. Entonces, la providencia divina me dice, Dios es soberano, Dios es sabio, Dios es bueno. El poder de Dios me dice no solamente que Él es todo eso, pero el poder de Dios me dice, y Él está activamente trabajando en nosotros para lograr lo que es su voluntad en nosotros. Suena un poco complicado, pero no lo es. La providencia divina y el poder divino, el poder maravilloso de nuestro Dios, ¿cómo es importante acordarnos de esas cosas? La palabra nos enseña aquí cuando decimos que Dios puede, Dios tiene el poder. Es bien importante, esa palabra de poder es la palabra en griego dunamis. Entonces la traducimos como dinamita, pero en realidad a veces no hace sentido porque dinamita destruye y el poder de Dios no destruye. Aunque de esa misma palabra dunamis toman la palabra dinamita, el poder de Dios es mucho más. Es esa habilidad inherente o ese poder para hacer cualquier cosa que Él se proponga. Eso es lo que significa el poder de Dios. Y la Biblia me dice, nuestro Padre tiene el poder para hacer todas estas cosas en mi vida. Siempre me debo recordar, ¿podrá Dios proveer para mi necesidad? Claro que sí. ¿Podrá Dios fortalecerme en esta dificultad? Claro que sí. ¿Podrá Dios protegerme ante tanto? Claro que sí. Es bien importante que te acuerdes siempre de eso. La providencia divina y el poder divino de Dios. El poder de Dios manifestado en nosotros por su Espíritu que vive en nosotros. Oh, cuánto es importante acordarnos de esto. ¿A qué me refiero cuando digo que el poder de Dios? Bueno, mira lo que dice la Biblia. Te voy a leer los versos y tú después los tomas con tiempo, por favor, porque si no, no acabamos aquí en una hora. La Biblia me dice, ¿qué es lo que Dios puede hacer en nosotros? Comencemos. En Santiago capítulo 1, verso número 21, la Biblia nos dice, y es importante, si quieres, como te digo, apúntalos por favor, y después tú los lees a tu propio tiempo. Dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Comenzando con lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Dios, por medio de su palabra, puede salvar nuestras almas. Ya sabemos y sabemos que eso es así. Pero nada más te digo estos versos para que los pongas en conjunto y los pongas en orden y te vas a dar cuenta y vas a decir, wow. Hechos capítulo 20, verso 32 nos dice que no solamente Dios por su palabra puede salvar nuestras almas, pero dice la palabra de Dios en Hechos 20, la palabra de su gracia puede edificarnos. Una vez que eres salvo por la palabra de Dios, la misma palabra que te salva, la misma palabra que te edifica. ¿Cuál es el contorno? ¿Qué es el contexto de lo que estamos hablando? ¿Qué hacemos cuando las dificultades se vuelven extremadamente pesadas?
Nos acordamos de la providencia divina. Número 2, nos acordamos del poder de Dios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del poder de Dios? El poder de su palabra para salvarnos, el poder de su palabra para edificarnos. Hebreos capítulo 7, verso 25. El poder de Jesús dice para salvar por siempre a aquellos que se acercan a Dios a través de Él, porque Él siempre vive para hacer intercesión por nosotros. La palabra te salva, la palabra te edifica, y Jesús dice, tiene el poder para salvarnos a nosotros, para ayudarnos, para protegernos, para hacer todo esto, dice, porque siempre está haciendo intercesión por nosotros. Hebreos capítulo 7, verso 25. Hebreos capítulo 2, verso 18 dice, y porque Jesús mismo fue tentado en todo, dice, obviamente sin pecado, Él puede, esa es la otra palabra, Él puede venir a nuestra ayuda. Esa es la foto. Cuando estás en tiempo de dificultad, Hebreos 2, 18 dice, y cuando dices, oh Señor, ayúdame, Señor, por favor, protégeme, Señor, a ti clamo, Padre bendito. Si no has aprendido a orar de esa manera, algo está mal. Deberías hacer ese tiempo de pasar delante de Dios. Clama a Dios con todo tu corazón, de rodillas. No tienes que hacer escándalo. Oh Dios, tan pesado es mi problema, Señor. En el nombre de Jesús, estoy aquí abandonándome a ti y solamente a ti, porque yo sé que tú puedes. Me humillo ante tu presencia, Señor. Clamo a ti. Aprende, no solamente a cuando repetimos palabras, no. Aprende lo que bíblicamente significa clamar a Dios. Jesús dice aquí que cuando Él escucha, mira, esos Hebreos capítulo 2, verso 18. Ve y lee con cuidado el verso. Cuando Jesús escucha, dice, ya va corriendo, apenas escucha del clamor de los suyos. La Biblia nos da ese sentir en el original griego, que Él ya va corriendo a ayudarnos cuando estamos siendo tentados, cuando estamos siendo probados. Apenas decimos, Señor, el Señor está listo para levantarnos. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso número 12. No solamente la palabra de Dios nos salva, la palabra de Dios nos edifica, nos fortalece. No solamente que Jesús intercede por nosotros, no solamente que corre a ayudarnos cuando clamamos a Él, pero Jesús, la palabra de Dios en segunda de Timoteo 1, 12 dice que Él puede guardarnos cuando hemos confiado a Él nuestra vida. Decirle, Señor, en ti confío mi vida está en tus manos. Dice la palabra de Dios, Él puede guardar lo que hemos confiado en Él hasta ese día, hasta que nos lleve a vivir con Él en su presencia. Él es poderoso para guardarnos. En verdad que hay veces nos ahogamos en nuestros problemas y es entendible, por supuesto que es entendible, porque somos débiles. Y a veces nos olvidamos de estas cosas, pero es importante que las mantengamos frescas en nuestra mente y más importante en nuestro corazón. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. No solamente la palabra es poderosa para salvarte, la palabra es poderosa para edificarte. Jesús es poderoso para interceder por ti y cuidarte y protegerte. Jesús es poderoso para correr a ayudarte en cuanto clamas a Él. Jesús es poderoso para guardarte. Eso es lo que yo me imagino. Unos brazos poderosos que tienen a este niño, a este bebé que lo están protegiendo. Y mientras Él nos protege, dice, hace que su gracia abunde. Que toda gracia abunde para que aún en tiempos de necesidad tengamos en exceso, eso es lo que nos dice la palabra, en abundancia, para bendecir a otros. Romanos capítulo 16, 25 dice, no solamente, pero Él es poderoso para guardarnos, pero mira, la palabra en realidad dice, Él es poderoso para establecernos. Esa es una palabra que a veces yo muchos años la he leído y muchas veces la había pasado y nada más la tomaba así, pero cuando
pensé, ¿por qué dijo esa palabra y por qué está usando precisamente? Dice, y al que puede, ese es el poder, y al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha manifestado oculto desde tiempos eternos. Al que puede confirmarnos la palabra en realidad y al que puede continuamente establecernos. ¿Qué quiere decir esto de establecernos? Me llamó mucho la atención cuando leí y busqué, ¿por qué dice esta palabra aquí? El que puede confirmaros en español, pero no es eso. La palabra en realidad significa establecerlos. Y al que puede continuamente, o sea, siempre, no hay un momento en que no lo haga. Al que puede continuamente establecerte. ¿Qué quiere decir eso? Dices esto, es ponerlo en un lugar firme, en un lugar específico, en terreno sólido, en una roca, por así decirlo, donde nada lo mueva. Eso es lo que dice la Biblia. Y Jesús, que es poderoso para continuamente ponerte en un lugar firme, en un lugar seguro, en tierra firme. Y Judas capítulo, verso 24, nomás es un solo capítulo. Judas verso 24 dice, y no solamente, pero también puede guardarte sin mancha y sin caída. ¿Qué cosas tan más interesantes nos dice a través de esto? En verdad, tomas el tiempo de leer esto y te dices, wow, yo ando preocupando por cuestiones así, sin sentido. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. No solamente te puede poner en un lugar firme, en una locación sólida. Continuamente hace eso. Pero te guarda sin caída, sin caída y presentarte delante de Él sin mancha, con alegría. ¿Por qué con alegría? Porque no hay nada más en este mundo que le cause alegría a Jesús que poderte. Escucha lo que te digo. Fíjate el proceso, ¿eh? Y me vas a decir si esto no es en realidad lo que necesitamos a veces escuchar en tiempos de adversidad, en tiempos de dolor, en tiempos de agobio, en tiempos de aflicción y opresión. La palabra de Dios tiene poder para salvarte, para edificarte. Y mientras estás en ese proceso de ser edificado, cuando clamas a Jesús, Él de una vez ya está haciendo intercesión por ti, pidiendo a su Padre, Padre, en el nombre de Jesús te pido por fulano y fulano y fulano, por todos nosotros. Pero no clames a Dios con todo tu corazón, con todo ese agobio que tienes y, Señor. Y el Señor está corriendo a ti. Esa es la implicación del original griego. Está corriendo a ti. ¿Cuántas de ustedes mamás nomás oyen ¡ah! Y allá van corriendo y tirando todas porque creen que eso es su bebé llorando? El amor de Cristo es más grande que el amor de una mamá. Tan noble, tan puro, tan hermoso el amor de una madre. El amor de Jesús es más grande por ti. Él corre a ayudarte, Él te encuentra en lo que estás, Él te abraza y te guarda y te dice shh, shh, shh. Yo sé que algunos de ustedes ya no se acuerdan. Y algunos ya no tienen el privilegio de tener a tu papá. Son las cosas más dulces que se quedan con uno, los recuerdos del padre. Yo tengo ese recuerdo de mi padre. Cuando era niño, me hacía que estaba cansado, me hacía el dormido. Porque me recuerdo que mi papá me cargaba. Y cuando yo hacía como que estaba despertando, escuchar a mi papá que shh, 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 shh. Te confieso, a mis 55 años, no hay nada en esta vida, no hay nada en este mundo que se compare al gozo de tener a nuestro Padre en el cielo. Que venga y te abrace, que te levante. Y con tus lágrimas, con tu desesperación, con tu angustia y con todo lo que te agobia. Y el Señor tenerte en sus brazos y que escuches que te diga, shh, 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 shh. Eso es lo que la palabra de Dios, lo que la Biblia dice,
que Dios hace por nosotros. Increíble, maravillosa es su gracia, en verdad. Con gozo leemos estas cosas y se nos hace un nudo en la garganta porque no podemos entender cómo es Dios tan santo. Se preocupa tanto por alguien como nosotros. Bueno, ustedes son gente finísima, yo lo sé. Pero yo no puedo entender todavía cómo es posible que Dios, siendo tan santo y tan puro, se interese en alguien tan sucio. La realidad es que Él me dice, yo quiero traerte a un lugar donde ya no estés en tierra movediza, donde no estés en la incertidumbre del momento, inestable. Quiero traerte a un lugar sólido y seguro, donde nada te saque de balance. Eso es lo que la palabra de Dios me dice en Romanos 16:25. Te quiero poner en un lugar sólido, en un lugar firme, donde nada te saque de balance. No quiero que nada te sacuda. No quiero que nada te haga perder tu paciencia. No quiero que nada te frustre. No quiero que nada te moleste. No quiero que estés resentido, amargado. No quiero que seas hostil con nadie. Quiero ponerte en un lugar firme, un lugar sólido. Y hacerte entender que allí yo estoy para protegerte y para consolarte. Y lo maravilloso de todo, lo que es más increíble de todo esto, es que de la manera que está escrito en Romanos y la manera que nos dice en Judas, no es que nos dio a nosotros la responsabilidad de ser estables, de hacernos firmes. Todo eso es el trabajo y la obra de Dios en nosotros, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, en la persona y la presencia de Cristo Jesús, en la mano poderosa de Dios. Todo es el trabajo de Dios en nosotros. La responsabilidad de permanecer firmes ante las circunstancias no es tuya, no es mía. Dios toma en sí mismo la responsabilidad de mantenerte en un lugar firme y sólido, donde nada de estas cosas te sacudan, para que no pierdas la paciencia, para que no te frustres, para que no te muestres amargado, para que no estés resentido, para que no seas hostil con la gente, porque lo que Dios quiere es hacer que su gloria brille en ti y a través de ti a la gente que te rodea. No, esto es serio en verdad, es serio. Va mucho más allá de lo que a veces meditamos, va mucho más allá de lo que a veces le damos a Dios que nos enseñe. Es mucho más grande de lo que a veces percibimos acerca de lo que es ser cristiano. No. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Tu entendimiento, lo que pides, lo que entiendes, ni siquiera se acerca a lo que Dios quiere hacer por ti. Mucho más para lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y nosotros diríamos, ¿cómo? Amén. Tan solamente toma esos versos, Efesios 3, 20 y 21, y sí, con esa convicción, sí con ese deseo, sí con esa hambre, esa sed de su palabra. Ponte a estudiar, ponte a meditar y ponte a orar. Haz de esos versos la oración por una semana. Oh Dios, muéstrame tu gloria. Eso es lo que sabemos. La providencia divina de Dios, el poder divino de Dios. Qué maravilloso es tener una mente clara acerca de estas cosas. ¿Cómo es que podemos vivir así? Bueno, cuando no entendemos la situación, nuestra responsabilidad ante cualquier circunstancia de la vida es orar y encontrar nuestro gozo en el Señor. Comenzamos por eso. En el libro de Habacuc, vemos que Habacuc no entendió todo lo que Dios iba a hacer y no entendía por qué. Pero eso no lo detuvo de decir, aunque no haya esto, ni esto, ni esto, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es lo que Dios quiere. Para poder llegar a ese punto, esa madurez, a esa solidez en nuestra vida, 3 cosas importantes. Fe, número 1. El justo vivirá por la fe, nos decía Habacuc capítulo 2, verso 4. Y sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos capítulo 11.
Fe es importante. Número 2, la sumisión. Una vez que empezamos a vivir y caminar por fe, ahora debemos someternos, debemos ser sumisos ante Dios. Debemos venir delante de Dios con esa actitud de decir, Señor, hágase tu voluntad. Así, Mateo capítulo 6 nos dice, Salmo 143:10, la fe es importante para que lleguemos a ese estado de solidez, donde Dios nos quiere tener. Hágase tu voluntad, eso es sumisión. No es, pues ni modo, ya que, no, es mi deseo hacer tu voluntad. Tu voluntad me agrada, Señor, tu voluntad es agradable y es perfecta. Fe es importante, sumisión debe seguir. Y número 3, el gozo en el Señor a pesar de las circunstancias. Nada refleja más claro la realidad de tu fe que cuando te gozas en el Señor. Nehemías capítulo 8, verso 10 dice, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Gózate en el Señor. Y a lo mejor me estarás diciendo, ¿en serio? No te pases, man. Estás viendo mi dolor, estás viendo mi sufrimiento. Gózate en el Señor. No, men, eres sarcástico. ¿Cómo puede? Gózate en el Señor. Encuentra tu gozo en el Señor. Aún a pesar de que lo peor sucede en tu vida, gózate en el Señor. Aprende a encontrar gozo en el Señor. No es que yo no sé cómo. Bueno, es porque tal vez no pasas tiempo clamando a Dios. Diferencia orar y clamar. Clamando a Dios. Aprende a clamar a Dios. Aprende a derramar tu alma delante del Señor. ¿Y cómo? Aprende a desaparecer tú completo en las manos poderosas de tu Dios que te ama. Aprende. Podemos llegar a esa conclusión de Pablo en Romanos capítulo 8, verso 38. Ya sé que no hay nada ni nadie que me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuando las dudas comiencen a llegar a tu mente, cuando las pruebas comiencen a hacerse más difíciles, es cuando necesitamos regresar a lo que conocemos de Dios, a lo que Él ha hecho, a lo que hizo por nosotros ayer o antes de ayer. Salmo 63, versos 6 al 8 dice, cuando me acuerdo de ti en mi cama, cuando medito en ti en la noche, en la vigilia de la noche, me recuerdo que tú has sido mi ayuda. Salmo 18, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador, mi Dios y mi roca, en quien hallo y tengo protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar de refugio. Salmo 18, cuando estamos allí en ese lugar de refugio, nos paramos firmes, en tierra firme, en un lugar sólido, donde no hay nada que nos sacude, donde no hay nada que nos distrae. Estamos ahí para gozarnos en la presencia del Señor, su providencia divina, su poder y su presencia. Por eso Pablo dice, regocijaos. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Sofonías, creo dice el capítulo 3, verso 17, el Señor, nuestro Dios, está en medio de nosotros. Él nos salvará. Y dice, Él se gozará sobre nosotros con gozo. Él nos mantendrá callados en su amor y se regocijará sobre nosotros con canto. En serio. Que nosotros podemos hacer que Dios se regocije. Cuando batallamos con el problema de la maldad y por qué suceden las cosas, acordémonos de esto. Vayamos lo más profundo en nuestro entendimiento de Dios, en nuestra fe, en nuestra oración. La primera pregunta obligada sería, Dios, solo quiero saber que estás conmigo. Creo en tu providencia, creo en tu poder, creo que estás aquí, creo en tu presencia. Y en ti me refugio, Señor, porque solamente en ti encuentro el gozo y la paz que necesito. Importantes cosas que el Señor nos enseña a través de su palabra, lo maravilloso de su palabra. No, por favor, no quiero, y siempre lo he repetido, pero no quiero que olviden esto. No se queden con lo que yo les digo, por favor. Vayan a sus Biblias, encuentren en sus Biblias. Por eso te doy las citas para que busques y tú lo leas por ti mismo y medites en esas cosas. No solamente que lo leas, pero que medites en esas cosas. Quiero cerrar con esto en 2 Corintios capítulo 4, verso 16.
Así que estas cosas que estamos pasando y padeciendo hoy en día, podemos que estar en medio de circunstancias difíciles. Quiero que te animes con estos versos. Pablo nos dice en 2 Corintios 4, verso 16, dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que no se ven, sino las que no se ven. ¿Te acuerdas? Aprende a vivir no por lo que ves, sino por lo que Dios dice. Es lo que dice aquí. No miren las cosas que se ven, sino las que no se ven. Las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Esa es la manera como Dios quiere enseñarnos a vivir, confiando que Dios tiene el control. Viviendo no por lo que vemos, sino por lo que Dios dice. Confiando siempre en su providencia. Él tiene el control. Confiando siempre en su poder. No hay nada imposible para Dios. Confiando siempre en su presencia. Yo estoy contigo. Yo nunca te dejo. Yo siempre te ayudaré. En verdad podemos decir confiados. Mi Dios tiene el control. Oye, pero sí, las cosas se ponen feas. Pero Dios tiene el control. Pero Dios, yo sé, a veces no entendemos, pero Dios tiene el control. Oye, pero yo te he visto y te he mirado últimamente llorando y te veo que estás batallando. Sí, es cierto. Pero Dios tiene el control. ¿Cómo me he gozado visitando personas en sus últimos días cuando ya están para despedirse de este mundo y estar en la presencia de Dios? Y verdaderamente me sorprende la fortaleza que Dios le da a sus hijos al tiempo de enfrentar esta transición de lo que conocemos la muerte. Pero cuánta sabiduría hay en esas personas, cuánta fortaleza, cuán grandes palabras de sabiduría escucho en los labios de estas personas, hombres y mujeres, que Dios me ha dado el privilegio. Y todos dicen lo mismo. Hasta hoy, hasta este día he confiado que Dios está en control. Lo que viene es lo más grande. Estoy por comenzar a vivir lo que es mejor, la presencia eterna de mi Dios conmigo. Dios tiene el control, no se te olvide. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por tu presencia, por tu poder, por tu providencia divina, Señor. Gracias, Dios, que tú siempre tienes el control. Gracias, Dios, que nunca nos dejas y nunca nos abandonas. Gracias que en los momentos en cuando nuestra mente ni siquiera se siente que quiere confiar en ti, la fe nos dice, yo creo en Dios que es todopoderoso. Y nos lleva más alto que nuestros problemas. Gracias que tu palabra nos hace recordar y nos dice que no hay nada que es imposible para ti. Bendito seas Dios. Te pido por mis hermanos donde quiera que estén, por ellos y sus familiares, por sus hijos, por sus vecinos, por sus compañeros de trabajo, Señor. Que cada uno de ellos puedan ver en nosotros que mi Dios está conmigo. Nunca me ha dejado el Padre. Y ojalá yo pudiera decir porque yo hago siempre lo que a Él agrada. Pero aun cuando no es así, su gracia es suficiente. Y te damos gracias por eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.